En el verso 23 dice que cumplido el servicio, digamos, como se rotaban de una manera los sacerdotes, dice que cumplido el tiempo en que Zacarías tenía que estar como sacerdote principal, dice que se fue a su casa. Eso es lo que tenemos en el verso 23. En el 24 dice que después de esto, su esposa quedó encinta, significa quedó embarazada, lógicamente porque durmieron con Zacarías, y durante 5 meses no salió de su casa pensando, digamos, ella supo que había quedado embarazada y durante 5 meses no salía de su casa. En el verso 25 dice que ella decía, el Señor me ha hecho esto para que la gente ya no me menosprecie. Digamos, el Señor le había concedido la petición de su corazón, que era tener un hijo. El Señor había permitido que ella quedara embarazada. El Señor estaba contrarrestando el desprecio que le hacían por no darle un hijo a Zacarías. Pues probablemente eran los vecinos, la familia. Como que dice, ella era estéril, no podía. Entonces, el Señor, dentro del tiempo que para el hombre era imposible, Él estaba haciendo posible una honra, algo que evitara ya el desprecio a la esposa de Zacarías. A que ella, de cierta manera, se diera cuenta que el Señor había contestado, pero que todo era, su respuesta venía, según la determinación de Dios, según el tiempo de Dios y a la manera de Dios. No a la manera de ella, no como ella creía. Y esto es interesante. Porque dentro del mundo nos enseñan que hay un tiempo para todo. La Biblia también lo dice. Dentro del mundo nos enseña que debemos correr para alcanzar algo. La Biblia también lo enseña, pero tenemos que entender que la Biblia a veces enseña que hay que correr, que hay que caminar, que hay que esperar. Digamos, la Biblia nos marca según el tiempo que Dios nos ponga en el corazón. Lo que estoy tratando de decir es que dentro de nosotros determinamos andar bajo los fundamentos del mundo, bajo los fundamentos de Dios. Lógicamente también podemos caer en lo que cayó esta mujer y este hombre. Imposiblemente dejar de clamar porque ya eran ancianos. O de cierta manera creer que no nos iba a responder Dios. Pero aún así se portaban correctamente. Eso sí, muy bueno ver. Al final nosotros tenemos que entender que Dios operará según su determinación, según su obra. Tenemos que entender que al final nosotros debemos de andar bajo los fundamentos de Dios. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que necesitamos actuar con fe y en el tiempo de Dios, Dios puso en el corazón de ella y puso en el corazón de él y pudieron conceder un hijo y pudieron ver la respuesta de Dios en su vida. De igual manera, Dios lo puede hacer en un matrimonio, en una pareja, algo. Tenemos que entender si nos dejamos guiar a través de Dios. 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado David.
para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: Yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. En el verso 26 encontramos un subtítulo, el cual dice: un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. Dice que a los 6 meses, lógicamente, del embarazo de la esposa de Zacarías, Dios mandó un ángel, lógicamente es Gabriel, a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David, Esto leemos hasta el verso, leí el verso 26 y 27. Leí hasta ahí porque necesitamos comprender cómo Gabriel, después de darle el mensaje a la esposa de Zacarías, determina el Señor utilizarlo también para llevar el mensaje a María, la madre de Jesús, hablando físicamente y humanamente. Entonces, necesitamos comprender que ella estaba en Nazaret, que ella era joven, que ella era virgen y que estaba comprometida para casarse, según entendemos acá, que era con José, el cual era descendiente del rey David, aunque María también era descendiente de David. Como que dice, ambos eran del mismo linaje. Era una forma para entender que era la promesa que Dios le dio a David, a Abraham, pero en este caso centrados en el punto de David, que es el que recibirá o el que tendrá un descendiente que será rey eternamente, refiriéndose a Jesús. Cuando leemos todo esto, necesitamos comprender, uno, la intervención de Dios o el propósito de Dios, o cómo Dios determina realizar, cómo Jesús es introducido en la humanidad, cómo Jesús toma forma de hombre y lógicamente pues viene a cumplir el propósito de Dios, siendo denominado como el Hijo de Dios. Necesitamos comprender que ni requería de una mujer donde él fuera formado en su vientre, requería de una intervención del Espíritu Santo, porque era quien iba a engendrar a Jesús. Necesitamos entender que ella estaba comprometida para casarse, pero definitivamente en el tiempo en el cual, si ella coincidía tener un hijo o quedar en cita embarazada sin intervención de hombre, iba a ser tomada en esa cultura como alguien que lógicamente había hecho, podríamos decir, mal uso de su virginidad, o que se había ya involucrado con algún hombre casado, soltero. De cierta manera, pues no iba a ser bien vista ella en esa situación. Entonces todo esto Dios, o esta información bíblica, nos lo da para que entendamos cuál es el proceso o cómo es que se dieron estos sucesos. En el verso 28 entendemos que el ángel se presentó, entró al lugar donde ella estaba, dice, y le dijo:
salve significa una forma de saludo, llena de gracia significa el Espíritu Santo, está llena del Espíritu Santo, el Señor está contigo. Lógicamente, como el Espíritu Santo estaba en ella, pues el Señor estaba con ella. Entonces, llega a darle un mensaje. En esto entendemos que María estaba llena del Espíritu Santo y por ello el Señor estaba con ella. Nos da una idea que esta mujer fue también guardada, fue creada, fue guiada, temerosa. Cuando digo guardada por el Espíritu Santo, entonces entendemos que antes de su nacimiento, en su nacimiento y su desarrollo, Dios estaba con ella, porque ella había venido a la tierra también con un fin: poder procrear al Hijo de Dios en su vientre, o dentro de su vientre se formaría el Hijo de Dios. Esto debe ser visto así. Uno, porque lógicamente Dios iba a utilizar su cuerpo. Lógicamente porque Dios iba a hacer que el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el ungido, el unigénito, viniese a ser hombre en esta tierra. Y como era parte del plan de Dios, entonces necesitaba utilizar a alguien que fuese conservado, guardado y guiado por el Espíritu Santo según el propósito de Dios. En el verso 29 dice que María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. Digamos, cuando el ángel se presenta y le saluda, ¿qué significaba? ¿Qué le trató de decir? ¿Qué es lo que quería él dar a conocer? Eso era lo que ella intentaba entender dentro de su sorpresa, dentro de su admiración o su forma de asimilar la escena que ella estaba viviendo en ese momento. Algo que ella de cierta manera pues sabía, que el hecho de que ella llevaba una vida consagrada, sabía que por alguna razón, tal vez no clara, pero el Espíritu Santo mismo la hacía sentir útil y dispuesta para Dios. Eso es algo que ella entendía, por ello es que se comporta de esta manera. En el verso 30 dice que el ángel le dijo: María, no tengas miedo. Algo similar a lo que dijo Zacarías, pues tú gozas del favor de Dios, tú gozas de la unción del Espíritu, tú gozas del Espíritu. No tengas miedo, tranquila. Como que de cierta manera, pues lógicamente, como les decía anteriormente, la impresión de un ángel, que un ángel nos hable o algo así, pues siempre va a ser llamativo, siempre va a ser tomado de esta manera. Entonces la impresión y todo eso causa hasta miedo. Es reacción normal, humana, que es lo que el ángel está tratando de tranquilizarlo. En el verso 31 le dice: ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador. Vamos a entender que el mensaje o el contenido del mensaje del ángel era hacerle saber que ella iba a quedar encinta, sin intervención humana, sin que ella, pues de cierta manera, permitiera. Solo tenía que disponer para que el Espíritu Santo viniera sobre ella, pero ella necesitaba saber qué iba a pasar. Entonces estaba siendo advertida, preparada para el proceso que Dios le tenía a ella. En el verso 32 entendemos, dice que será un gran hombre,
al que le llamarán el Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David. Digamos, entendamos, María descendía del linaje de David, conocía bien la promesa e entendía sobre que Dios había prometido algo a David. Entonces esto le daba como que la confirmación que ella iba a ser útil para ser la que iba a recibir y permitir dentro de su cuerpo formarse la promesa o el ser que iba a ser el cumplimiento de lo prometido a David, a Israel, y que venía siendo él el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, el cual lo haría rey, y hoy conocido como el Rey de Reyes, y que esto haría el cumplimiento de la promesa a David. Entonces, lógicamente, ella siendo el linaje percibe, entiende, sabe qué es lo que le está hablando él, comprende, discierne y lógicamente pues sabe a lo que realmente el Señor la está llamando y cuáles son los planes de Dios, y los comprende muy bien. Verso 33, para que reine sobre el pueblo de Jacob, su reino no tendrá fin. Recordemos que esto fue dicho a David. Entonces ella vuelve a escuchar. Lógicamente las escrituras las tenía en su corazón. Sabía a qué se refería. Entendía todo esto. Y de cierta manera el ángel le está diciendo que el que viene, el que va a ser engendrado en su cuerpo, es el que será tomado como rey, y su reino no tiene fin. Esto también le daba a ella una idea sobre su disposición y sobre todo no negarse al propósito de Dios y al objetivo por el cual ella existía. En el verso 34, como María comprendía todo, así que María le pregunta al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Entendamos, María entendía, comprendía, discernió, supo que esto era una promesa que se iba a cumplir, que Dios había terminado y que había dicho que Él iba a hacer, y lógicamente ella entendía que el tiempo sucedería, solo que ella se centra en su humanidad y en el medio humano que ella entendía que sucedería. Lógicamente, para este tiempo, ellos sabían, o la mayoría de Israel entendía, que iba a ser un hombre. Digamos, no entendían específicamente que era el Mesías, no entendían específicamente que el Señor se podía tomar forma de hombre. No entendían todo eso, digamos, no lo veían así. Entonces ella, la pregunta que le hace es, de una manera humana, entiendo, él va a ser un hombre, entiendo que es el Hijo del Altísimo, será tomado como tal, todo eso lo entiendo, pero no vivo con ningún hombre. Digamos, no puede suceder solo así, no, es por el medio correcto y tengo que vivir con hombre. Entonces, en el verso 35, el ángel le contesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti, y por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Digamos, si ella hubiera dormido con un hombre, el niño no pudiera verse tomado como alguien santo, alguien puro, porque el Salmo mismo lo dice: en pecado me concebí, o me concibiste, o me formaste, me hiciste, refiriéndose a carne llena de pecado. En pecado fui formado como hombre. Entonces, si hubiese intervención de hombre,
como mujer, Cristo hubiese sido un ser en pecado, no hubiese sido santo. Entonces, para que Él no fuese tomado como todos los seres humanos, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto un hombre pecó, todos fuimos destituidos, para que Él no entrara entre podríamos decir, entre esas personas que somos nosotros, tenía que ser engendrado de otra manera. Y eso solo lo podía hacer el poder del Altísimo, el poder de Dios, el Espíritu Santo, el cual vino e engendró a Jesús en el vientre de María. Entonces, Él buscaba disposición de un vientre, preparación de un vientre preparado para Él, creado para eso. Y era el vientre de María, para ser un ser santo como hoy en día lo conocemos.